buenos días todavía, 11 de la mañana. Más que nada, un gusto estar aquí con ustedes, agradeciendo la invitación de decanos, a mis amigos varios, amigos que nos entrañables, compartir con el doctor Leonardo aquí. Es para mí un honor estar aquí. Bien. Específicamente, la semana pasada estaba yo en casa de ustedes, me desperté, conmigo mi esposa, busqué a mis hijos, subí el coche y mi esposa al hospital, pasé a dejar a mis hijos a la escuela. Y en el hospital, bueno, me dio la noticia de que iba a ser para el proceso de infección, nace mi hijo, lo asentamos. Posteriormente, el día de hoy, ayer, llegué aquí, estoy con ustedes, amablemente me fueron a buscar, me llevaron al materno, me resuelto todavía no estaba lista, me llevaron a pasear y conocer acá y ver toda esta ciudad blanca. En cuestión de ensillar, me dijeron que se había caído una torre de la catedral, lo arreglaron. Y yo sé que en este momento están preguntando, ¿y esta persona de qué nos está hablando si venimos a hablar del mental de la persona física? Bueno, voy a volver a contar la historia con otras palabras. De casa de ustedes tengo un contrato, tengo un patrimonio. Mi esposa, tengo celebrado un contrato de matrimonio, tengo descendientes directos en primer grado. Llevé a mis hijos a la escuela, quiere decir que tengo un vehículo, tengo más extensión del patrimonio, al cual se le dio un contrato de compra-venta para la adquisición de este bien. Los dejo en la escuela pública, donde tengo celebrado calidad de tutor en mis menores hijos, el acceso a la educación. En el hospital, con mis pólizas de seguros de la universidad, bueno, el Estado me brinda el servicio para el y posteriormente el mismo Estado me otorga un documento que es la partida de nacimiento o el certificado que dará luz e inicio a la nueva vida de este ciudadano con todas sus capacidades de goce y ejercicio que se hace. El día de hoy, ayer, un avión, un contrato también de prestación de servicios profesionales de transporte, un hotel que me da servicios de hospedaje. Y como es muy estricto, dice que es hasta las 3 de la tarde que puedo ingresar a ocupar la habitación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que nuestra vida va relacionada con la actividad jurídica, todo va relacionado. La ficción de la persona es una cuestión que hemos venido trabajando históricamente. Mencionaban hace un momento el ser humano, el crecimiento, y lo tenemos desde el Código de Hammurabi, el Código de Manú, en la Biblia, cristianismo, Edad Media. Todo esto va concientizando de qué es necesario identificar al ser humano como una persona, como un ente. En la antigüedad, hace 2000 años, únicamente existía el hombre. La mujer era relegada a un segundo plano. Si el hombre tenía una deuda, podía tomar la esposa como depósito, como garantía, inclusive servirle al acreedor por 3 años o 4 años. Los hijos igual. En el Código de Hammurabi decía que si el constructor de una casa hacía que se cayera la construcción y mataba al hijo, el otro afectado tenía derecho a matar al hijo del arquitecto porque no se fijó, ojo por ojo, diente por diente. El derecho ha ido evolucionando, hemos ido cambiando, nos hemos ido adecuando. Y todas estas cuestiones pasan a través de la filosofía, las cuestiones dogmáticas de las personas. Tenemos pensadores los que hemos estudiado, Hegel, Kelsen, Jean-Jacques Rousseau, todos se han enfocado a ver qué cosa es la persona, la personalidad, la representación. Porque es como yo no puedo hacer algo, nombro a alguien más que haga las cosas por mí como si yo fuera, perdón, como si él fuera yo, para tomar ciertas decisiones en el mundo donde nos encontramos. Eso es básicamente lo que hemos
conocido, y a través de estos altares de qué es la persona, para qué nos sirve, hemos encontrado conceptos como mencionaba la doctora cuando hablamos de incapacidad de los menores, la discapacidad cuando hablamos de cuestiones neurológicas, y la incapacidad de los adultos mayores. Necesitan una representación, porque específicamente mencionamos, discapacitado, eso no va a pasar a mí, sí, pero la incapacidad se puede presentar de manera permanente. Hablamos de cuestiones de corporencia, ausencia, muerte. El Código Civil Peruano de 1984, del artículo 1 al 60, habla sobre el concepto de persona y todo lo que va relacionado con esta ficción que hemos denominado la persona humana. Tenemos persona moral también. Ahí está. Entonces, ya tenemos esto con lo que cumplimos todos los días. Bueno, aquí tenemos que ver qué hace el notario por la persona física, que tenemos conceptualizada, tenemos identificada. La actividad notarial, lo hemos estado comentando, es de labor y función social. ¿Qué hacemos principalmente? Asesoría jurídica gratuita. Orientamos a las partes, las escuchamos, interpretamos lo que nos quieren decir, redactamos un documento, plasmamos, certificamos. Principalmente las leyes en el mundo de nuestro siglo mencionan: el notario es el profesional del derecho investido de fe pública para hacer constar los hechos y actos que los interesados quieran o deban autentificar de conformidad con las leyes, revistiéndolos de formas legales. Autorizado además para la definición y regulación de estos, auxiliar del fisco del Estado y auxiliar en la procuración de justicia en las medidas que corresponden. O sea, es todo un concepto. La importancia que mencionaba el doctor Davis ayer, la deontología. Porque ¿de qué nos sirve tener todos los conocimientos si no tenemos ética, si no tenemos cuestiones deontológicas, notariales plasmadas? Hay que aprovecharse de esa facultad que nos da la ley, pues para hacer el bien en favor de la sociedad. El notario va evolucionando, va cambiando. Aquí encontramos cosas de nuevas tecnologías. En materia administrativa hacemos las cuestiones, pero tenemos que ver siempre con bibliografía digital, la criptomoneda, la revolución electrónica va con nuestra función notarial. Tenemos que emplear nuevas formas de vida familiar. Aparte de las homoparentales, tenemos cuestiones de vientre subrogado, familias recompuestas, los tuyos, los míos y los nuestros. Aportamos también a la sociedad con cuestiones de movilidad. Migrantes y refugiados requieren una asesoría, un apoyo de la función notarial del Estado donde se encuentran para una cuestión de identidad. También cuando hablamos de personas morales, hablamos de cuestión de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, pero son las personas físicas las que tenemos que cuidar. O sea, va muy de la mano la cuestión notarial con la cuestión de las personas físicas, la protección jurídica. Y cuando hablamos de protección jurídica, vamos a mencionar el concepto de poderes preventivos que van más allá. Estamos pasando el límite de la incapacidad o de la discapacidad para que el día de mañana alguien me represente. Sin mencionar cuestiones de la voluntad anticipada, que también me sirve para que alguien tome representación por mis decisiones cuando yo no puedo hacerlo. El testamento es nuestro documento principal que debe de solucionar los problemas. En nuestro país tenemos un mes específico, casualmente en septiembre, mes del testamento. ¿Para qué? Porque las personas no lo quieren hacer. De cada 10 personas, 8 no lo hacen y 2 lo hacen. Y uno dice, bueno, ¿para qué me hacer testamento si no tengo nada? ¿O para qué me hacer testamento si yo no me estoy muriendo? No, pero es que todos vamos a morir, gordos, altos, flacos, todos vamos a ir al mismo destino. El testamento es nuestra llanta de reflexión, es preferible tenerla o no necesitarla que necesitarla y
va relacionado con nuestra función notarial. Y si hablamos de solución de conflictos, lo hemos estado viendo: mediación, conciliación, arbitraje. Ese plus que podemos dar nosotros como notarios va relacionado con la solución emergente social de las personas. Jurisdicción voluntaria, lo hemos estado comentando también aquí. Cosas que podemos auxiliar para disminuir la carga de los juzgados y darle una cuestión rápida, pronta y expedita en beneficio de la sociedad. Adopciones, cambios de sexo y LGBTI, lesbianos, gays, bisexuales, transexuales, queer, intersexuales. Todo esto va relacionado con la identidad de las personas, que son las personas que acuden, a veces se identifican y físicamente la credencial no coincide con los rasgos físicos de la persona, pero es la persona que sé, y por la cuestión del derecho de intimidad no les puedo estar preguntando cómo fue que se hizo el cambio de un día para otro. Voy a concluir con esto. La función notarial va ligada a la persona física, como la persona física depende de la actividad del notario. Entonces, tenemos que tener notarios probos, capacitados, sobre todo en los principios deontológicos que nos permiten nuestra actividad. Es cuanto. Buenos días a todos. Quiero agradecer al decano del Colegio Notarial de Arequipa la formal invitación a esta jornada y por supuesto también al presidente de la Junta de Decanos de Perú, mi querido amigo Mario Barrones. Igualmente es un honor para mí compartir el grado con nuestro colega notario de México, el señor Gómez. El tema sobre el cual voy a referirme en la mañana de hoy en esta ciudad que evoca literatura, que evoca historia, por supuesto, del Perú, hasta el punto que está en su género, que es una de las pocas ciudades que dentro de un país uno va y tiene una aduana personal, una aduana dentro del país, o sea, es como si estuviera en otra república dentro del Perú. Por lo tanto, eso me hace decir que vi a dos países en una sola oportunidad. Y Arequipa evoca que puede hablar de un tema que es sumamente interesante. El título que se ha colocado a uno de los temas de este Congreso Internacional es el notario de la persona física. Yo voy a hacer una poder de síntesis que no lo había hecho en mi vida, para ver si en 20 minutos yo puedo ofrecer ítems sobre el notario y la persona física. Porque el notario existe por y para la persona física. Por lo tanto, por supuesto, las personas jurídicas también, el derecho patrimonial, pero la persona física es la esencia del derecho. Si bien hemos enseñado en las aulas universitarias, los civilistas, que lo importante es el negocio jurídico y el patrimonio, la esencia misma del derecho es la protección de la persona. ¿Cómo y en qué sentido hoy en la sociedad moderna la nueva tecnología, el desarrollo de la medicina, de la nanotecnología, de las neurociencias imponen retos para pensar y para meditar y para reflexionar en sede de derecho civil y por supuesto cómo recepcione, cómo un sensor, el notario, a la hora de instrumentar esa diversidad de actos, negocio jurídico, del ejercicio de derechos que no estaban reconocidos, ni estaban reconocidos constitucionalmente, ni por supuesto existía un reconocimiento de esos derechos en los tratados internacionales de derechos humanos. Si bien el tema, el notario y la persona física, por el tema que hoy es más moderno, que es el de la discapacidad o la situación de discapacidad, es uno de los temas que centraría la atención en este eje temático, ni por asomo lo aborda. En primer orden, porque para analizar la persona física y la intervención notarial hay que tener en cuenta de que el derecho, y concretamente el derecho civil, protege a la persona en algunos ordenamientos jurídicos antes, o sea, hay una protección del nasciturus siendo no persona, en dependencia de cómo los ordenamientos jurídicos recepciona la protección del nasciturus. Si lo recepciona como persona, o simplemente se considera que es persona tras el nacimiento, pero hay efectos previos que se protegen, en tanto que los ordenamientos jurídicos desde el derecho romano han protegido, sobre todo en sede de donaciones y en sede de sucesiones, al nasciturus. El reconocimiento del nasciturus, hoy, de un nasciturus in corpus de la madre o un nasciturus extracorpóreo, es uno de los retos que tiene el notariado. O sea, no solo el reconocimiento del nasciturus clásicamente visto, el nasciturus
en el corpus, en el cuerpo de la madre, en el vientre de la madre, sino también el reconocimiento de ese nasciturus cuando estamos en presencia de los embriones. Y esto tiene trascendencia, sobre todo dada la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, fundamentalmente la inseminación artificial heteróloga, la fertilización in vitro con transferencia de embriones que lleva a una mutación o cambio de las presunciones filiatorias y de igual manera a esa protección de ese nasciturus extracorpóreo. La recepción de esa manifestación de voluntad, que hoy es un tema altamente polémico y ya lo había expuesto quien me ha precedido en la palabra, hoy tiene ribetes de mayor complejidad cuando se habla de la maternidad subrogada o la maternidad sustituta. ¿Por qué? Porque las fuentes de filiación han cambiado y la voluntad procreacional se ha elegido como una tercera fuente de las relaciones filiatorias. De esta manera, los negocios jurídicos o el negocio jurídico a cuyo tenor se fija o se determina la maternidad sustituta debe tener un reservorio instrumental, no necesariamente el instrumento público, así lo impone la legislación que así lo han establecido, pero sí la escritura pública notarial puede ser el instrumento idóneo para respaldar las voluntades que se priorizan cuando se está pactando un vientre que necesariamente no tiene que utilizarse la vía del arrendamiento, sino también puede ser de forma gratuita. Si bien existe el vientre de alquiler y el arrendamiento de útero, en algunos ordenamientos jurídicos tienen recepción. Con la trascendencia que esto tiene y que ha provocado en España y en otros países europeos desde el ámbito del derecho internacional privado, porque el hecho de que un ordenamiento interno no lo regule, pues tiene que dar respuesta cuando esos niños que han sido reconocidos sobre la base de la voluntad procreacional, utilizándose la maternidad subrogada, pues van a ser inscritos en países que no hay un reconocimiento y que están alegando orden público para negar la recepción de su inscripción y olvidan el interés superior del menor como principio cardinal regulado la protección de los derechos del niño en sus artículos 3. Y esto es un tema que no solo trasciende e importa a los jueces, sino también que trasciende e importa a la vida notaria. También en este orden, formando parte de la vida humana, es trascendente todo lo que tiene que ver con los derechos inherentes de la personalidad. Los derechos inherentes de la personalidad generalmente ha sido una materia tocada, estudiada, vista desde fuera, en la cual el notario ha sido un observador, pero cada vez deja de ser un observador para ser un protagonista en el ejercicio de esos derechos. Y me estoy refiriendo, y el Código Civil peruano lo regula, no solo el derecho a la imagen, sino el derecho a la propia voz. Cuestión que hoy se debate si el derecho a la propia voz es un derecho diferente al derecho a la imagen o una expresión concreta y determinada del derecho a la imagen, concreción en el derecho a la imagen sonora. Todos los conflictos que se generan por la utilización inadecuada de la imagen de la voz, cuando se graban conferencias sin la autorización del conferenciante, cuando se toman imágenes sin la autorización debida, pero hay una faceta positiva e importante que es el ejercicio de estos derechos, la cesión de facultades concedidas de estos derechos, en los cuales muchas veces hay una interseccionalidad porque juega un papel importante cuando esa cesión se realiza con niños, niñas y adolescentes. Los ordenamientos jurídicos establecen que esos derechos se pueden ejercitar ellos, complementando el ejercicio de su capacidad, sus progenitores. Actos jurídicos que deben y se recomienda que se recepcionen en sede notarial. La cesión de imagen, la cesión de voz o de otros derechos, como por ejemplo el derecho al nombre o el derecho o la protección del seudónimo que tiene un artista, en el cual también es significativo o trascendente la intervención del notario. Pero también la muerte es un derecho consustancial a la propia vida. Y hoy hay que hablar de la coherencia en los tiempos del ordenador, la coherencia en los tiempos de la computadora. La coherencia es una presunción reconocida en el ordenamiento jurídico precisamente ante la imposibilidad de determinar cuando dos personas han muerto y de las cuales puede derivar un derecho, no necesariamente sucesorio. Muchas veces se vincula la coherencia a la sucesión. No, hay derechos adquiridos de otros actos post-mortem u otros actos trans-mortem que no son necesariamente de naturaleza sucesoria. Pero hoy, téngase en cuenta la aplicación de técnicas y el desarrollo de la
neurociencia, el desarrollo de la neurología, el criterio de muerte. El criterio de muerte neurológica, que es el criterio que se ha tomado, se ha recepcionado en el derecho comparado, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, por leyes especiales y otros incorporándolos en los códigos civiles, de manera tal que el criterio neurológico de muerte puede llevar a romper la clásica tradición de la coherencia, porque en ese criterio neurológico de muerte, uno de los parámetros a tener en cuenta es un periodo de observación, y el periodo de observación varía si se trata de un paciente neonatológico, de un paciente pediátrico o de un paciente adulto. Entonces, eso trasciende porque si un hijo y un padre han tenido un accidente y ambos se sospecha que están en una situación de muerte según criterio neurológico, quedará al criterio del médico la determinación exacta del momento de la muerte. Y esto es trascendente porque los notarios, por regla general, tratamos las sucesiones. Y la determinación de la data de la muerte es un elemento trascendental para determinar el momento en que se abre la sucesión y de qué manera va a operar la sucesión, si a favor del hijo o a favor del padre. Por lo tanto, la propia conveniencia, a partir de la tecnología, pues puede desaparecer y queda entonces de una manera antojadiza establecido en la data de la muerte a partir de los criterios que los clínicos o los neurólogos, que son los que van a determinar en ese caso, en una unidad de cuidado intensivo, en qué momento opera también la muerte. Pero es que hoy el contenido del testamento tiene que ver también, hoy el testamento hay que verlo no vinculado con el patrimonio y la familia necesariamente. El fundamento de la sucesión testamentaria que algunos autores lo encuentran en el libre desarrollo de la personalidad, que está reconocido como un derecho fundamental en la mayoría de las constituciones. Y por lo tanto, importa la persona física. Hoy en los testamentos no solo se dispone del patrimonio por causa de muerte. Hay disposiciones que se le ha llamado doctrinariamente disposiciones de contenido atípico del negocio jurídico testamentario. Y en ese contenido atípico está el derecho a la disposición de la integridad física y en su manifestación concreta del derecho a la disposición del cadáver. ¿Cuál va a ser el destino del cadáver? Por lo menos en mi experiencia como notario, la mayoría de las personas que testan en una de las cláusulas están disponiendo el cadáver porque en mi país la inhumación ya prácticamente no está de moda y casi todo el mundo utiliza como vía la cremación o incineración. Entonces, en ese sentido, muy importante, pues el destino del cadáver, si se va a utilizar para fines científicos, si se va a utilizar la inhumación o la cremación, o si incluso cuál es el destino de las cenizas, teniendo en cuenta también medio ambiente y orden público. Y todo ello debe tenerlo muy en cuenta el notario. Y en esta cuestión de la intervención del notario y la recepción del notario a través de instrumentos públicos del ejercicio de derechos personalísimos, hay que tener en cuenta también las condiciones y los presupuestos éticos. No sé si ustedes saben, pero en Estados Unidos, en los últimos, digamos, 2 o 3 años, hay un cierto movimiento de utilizar los cadáveres de las personas que no han dispuesto sobre ello, ni hay familiares que disponen sobre ellos, para utilizarlo para abonos de las plantas. Y algunos de esos actos dispositivos se están considerando precisamente en el caso de ellos, ante abogado no ante notario. Es éticamente posible que eso opere, o sea, que se utilice lo que fue el reservorio de la personalidad y de la persona física para utilizarlo como abono de plantas. Esto es trascendente porque el notario no solo es un artífice de derecho desde el punto de vista técnico, el notario también tiene que velar por valores que deben ser cumplidos. Y estos valores son esenciales en su formación y también en lo que concierne a lo relativo a los instrumentos en los cuales se interviene. Pero hoy también hay que hablar, y esto importa de cara a la tercera década del siglo XXI, que estamos casi abocados ya a su inicio, de que la identidad no es solo la identidad analógica. Hoy hay que hablar también de una identidad digital y la protección a esa identidad digital. Esa protección a la identidad digital, el notario puede ser también uno de los profesionales del derecho a través de la labor de consejo, a través de la labor de asistencia, a través de la labor de asesoramiento o a través de la instrumentación del ejercicio por esa persona de ciertos derechos y la concreción de ese ejercicio de los derechos en ciertos actos o negocios jurídicos. Y actos o negocios jurídicos que tienen que ver con la identidad de la persona, la protección de la identidad y la protección del derecho a la imagen en las redes sociales. La mayoría de los jóvenes que tenemos en las aulas universitarias
Su estructura física es cabeza, tronco, extremidades y teléfono inteligente. El teléfono inteligente es la cuarta parte. Usted le dice que tiene que 3 asignaturas y las ha llevado mal, pero si usted le dice que se le ha extraviado el teléfono inteligente, pierde emocionalmente su inteligencia en ese momento. Probablemente yo no autorizaría la escritura porque no hay discernimiento, cae en un shock. Entonces, esta cuestión lleva a pensar que la identidad digital y la utilización de la imagen en las redes sociales es sumamente trascendente, porque hoy estas redes sociales están estableciendo foros de competencia que pueden llevar a vulnerar normas de derecho internacional privado. Y si bien quizás en Latinoamérica no es tan usual, ya en Europa y en países como Inglaterra, el contenido del testamento está formado, entre otros aspectos, en una de sus primeras cláusulas, es el destino post-mortem de la administración de mi identidad digital. ¿Qué va a pasar con mi identidad digital? Es mi otro yo quiero perpetuarme para el século seculorum, utilizando hoy lápidas virtuales. Usted puede encontrar en las principales redes sociales, en Twitter, en Facebook, puede encontrar lápidas virtuales. Y es que es una expresión de la última voluntad de la persona o expresión del derecho a la identidad en su concreción de la administración post-mortem de mi identidad digital. ¿Cuál va a ser el destino de nuestras redes sociales? ¿Cuál va a ser el destino de nuestro perfil? ¿Qué queremos? Que nos honren y que permanezcamos allí en la eternidad. Hoy se habla de una muerte 2.0, una muerte virtual. O sea, ¿dónde nos enteramos del fallecimiento? Por Facebook, falleció B. Yo me entero al momento que ha muerto alguien porque es la vía. Las redes sociales se convierten en la vía en la que hay un proceso de resocialización de la muerte. Y además, hoy las despedidas son virtuales, porque las personas en su gran mayoría no van al crematorio o no van a los funerales, salvo los muy allegados. Y entonces utilizan los perfiles de Facebook para expresar el amor, los sentimientos. O sea, no sé si es la sociedad líquida o es la sociedad virtual, pero si el notario es un cronista social, el notario es un historiador de la vida privada de las personas. Y en consecuencia, el notario, en esos documentos que pueden ser una escritura pública donde manifiesten el contenido de un acto determinado, o utilizar el testamento como hacen los ingleses, en el cual, ¿qué dejan en el testamento? Pues están determinando lo que se está llamando eufemísticamente un albacea virtual, o están disponiendo de legados virtuales. ¿Bien? Y a la hora de partir la herencia, hay que partir la herencia con los bienes analógicos, pero también con los bienes intangibles que existen en las nubes o en las plataformas. Por lo tanto, eso trasciende. Y para ello, ¿qué es lo que exigen las redes sociales? Que entre comillas, albacea virtual, que no es sino, para mí no es un albacea, sino un gestor post-mortem de mi identidad, y por eso que no lo vinculo con las sucesiones, sino directamente con el derecho de las personas, y de ahí la trascendencia que tiene, pues es importante que la contraseña se disponga en los testamentos. Ya yo, cuando me llega alguien, le digo, ¿usted quiere disponer de su contraseña y determinar quién va a ser ahí? Si lo sabe toda la familia, bueno, si lo sabe toda la familia, bien, pero de lo contrario, si usted, como corresponde, se ha reservado esa contraseña, pues debe determinar en el testamento quién va a ser su administrador de esa identidad digital, porque a partir de ahí se determinará si va a acceder a nuevos amigos, si va a impedir que se utilicen las imágenes, porque no sé, que se formen otras lápidas virtuales. O sea, por eso es que se habla de una muerte 2.0 o muerte en la red. Entonces, esto también genera retos inimaginables, en el cual esta garantía la ofrecen los notarios. En Inglaterra no es esencialmente el notario, es el abogado, porque es el que redacta, pero en el caso de los países latinos, pues es el notario el que debe, cuando autorizamos instrumentos, de cara a garantizar. Téngase en cuenta que hace los años 2030 o 40, pues las redes y la vida virtual será cada vez más importante.
Quizás aquí un tiempo el que da la conferencia no soy yo, sino mi holograma. Entonces, esto lleva a pensar de hasta dónde podemos avanzar y cómo el derecho notarial tiene que reflexionar. Y otro de los ítems que creo que también es trascendente o importante de cara a entender el nuevo derecho de las personas es la incidencia que puede tener también en materia filiatoria. Persona y familia están estrechamente vinculados. Hay que pensar en clave de la multiparentalidad, o sea, la posibilidad de que las personas hoy tengan más de un progenitor, o sea, tenga tanto el padre socioafectivo como el progenitor consanguíneo. Y esto implicaría una revolución en la cual el notario también juega un papel importante. Y no quiero terminar sin hablar de un tema, y tengo aquí a Rosalía, que es una autoridad del tema y ha sido, digamos, la voz más autorizada en el ámbito del derecho notarial peruano sobre el tema de las situaciones de discapacidad. Bien, en este sentido, el notario ha jugado un importante papel. Yo creo que desde Europa y desde Latinoamérica, la función notarial ha sido pionera, baluarte, pilastra del desarrollo de esta figura. De una figura que en unos 20 años no está modificado. O sea, lo que hace 10 años uno escribía de una manera novedosa, ya usted ha caído muy cercano a Justiniano. O sea, 2 metros después de Justiniano. Porque indudablemente cayó en una de las novelas de Justiniano. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sentido? O sea, ¿qué reto implica para el notario interpretar una convención? Lo primero que yo creo que hay que determinar en el futuro, y creo que la Convención de Estados Americanos sería muy interesante, es consultarle o esperar la respuesta de una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si cuando en las sentencias, y una de las primeras sentencias fue el caso Almonacid-Orellana, donde hace referencia a lo que es el control de convencionalidad, si nos corresponde, podemos los notarios, en razón de que somos autoridades públicas, hacer controles de convencionalidad a los efectos de aplicar las convenciones internacionales cuando el derecho interno no recepciona esas convenciones internacionales. Y una de ellas, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene disímiles interpretaciones. Hagamos también una interpretación histórica y quiénes fueron baluartes o qué países influyeron más en ese artículo 12 que establece el derecho humano al ejercicio de la capacidad. No me canso de decirlo así. Los notarios tenemos que entender que el derecho notarial hay que interpretarlo hoy conforme a los tratados internacionales y que el derecho notarial hay que interpretarlo de acuerdo a los derechos humanos consagrados en esos tratados internacionales. Y que la capacidad jurídica ya no hay que distinguirla entre titularidad y ejercicio. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que es un reto a la imaginación? Sí. Es un reto a la imaginación. Pero es una manera de romper los paradigmas tradicionales en los cuales nos hemos encauzado. Es una manera distinta de ver la discapacidad, no verla como un tema médico, como un tema rehabilitador, sino verla desde una mirada, desde el modelo de derechos humanos, desde un modelo social en el que toda persona, toda sin excepción, tiene no solo titularidad, sino también ejercicio de la capacidad. Y quiero citar a alguien a quien le dedico esta intervención, que fue maestro del derecho en América Latina, no en Perú. Es de Perú, pero era de toda América Latina, que era Fernández Cesario. Fernández Cesario decía que solo en unas escasas ocasiones, durante el humano existir, se tiene la oportunidad de vivenciar la libertad. Ello solo ocurre en el instante de las más comprometedoras decisiones, aquella en que la persona tiene que asumirlas por sí misma, sin intervención de otro ser humano. Sin intervención de otro ser humano. El hallarse en esa situación hace sentir al hombre plenamente responsable de su decisión. Ella compromete todo su ser, lo suma en una radical angustia existencial. La angustia de sentirse responsable de su elección, de no poder transferir a otro, es consecuencia de esa decisión. El derecho a equivocarse, el derecho a cometer errores. Y a esto hace referencia a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La promoción de la autonomía, la promoción de la inclusión social. Pero para hablar de inclusión social es para que las personas en situación de discapacidad escriban su biografía en primera persona, no en tercera persona, como históricamente se muestra. La historia o la biografía de las personas en situación de discapacidad fueron escritas por sus tutores, no eran escritas por ellos mismos. Ellos no podían
elegir, no tenían la posibilidad de decisión. Y esto es lo que está estableciendo. No es un capricho hablar de apoyos. Es importante entender qué función tienen los apoyos. ¿Qué son los apoyos? Son muy variados. Señores, el derecho no es una ecuación matemática. La discapacidad está creando una ecuación social en la que las variables son mucho más complejas que las variables que nos aboca una ecuación lineal o trigonométrica que le estudiamos en geometría. Bien, lo que implica esta ecuación social es mayor justeza y equilibrio. Y el notario tiene que asesorar cada vez más e invertir cada vez más tiempo, porque no hay personas, yo no puedo hablar de una discapacidad en sentido general, lo puedo explicar teóricamente, pero yo tengo frente a mí a una persona con esquizofrenia que es distinta de otra persona que tiene la misma enfermedad. Entonces, sobre esa base, lo que se pretende es crear un modelo, crear un traje a la medida. Hace muchos años, el ministro de Justicia de Francia, hace los años 80, decía que el notario es un sastre del derecho. Y eso es cierto, porque el notario tiene que tomar las medidas del torso de su cliente y ofrecerle, en este caso, un sistema de apoyos individualizado. No necesariamente los sistemas de apoyos, y además no es recomendable la estandarización de los sistemas de apoyos, sino un sistema de apoyo que sea de los tentáculos que le permita ejercitar los derechos a las personas, que pueden ser de menos intensidad o de mayor intensidad. Incluso aquellas personas que están en estado de coma no debieran ser declaradas incapacitadas, sino nombrarse de apoyos intensivos, apoyos con facultad de sustitución con carácter excepcional. Esa es la filosofía que emana de la Convención y que emana de la observación general número 1. En el año 2014 se pronuncia el Comité de Expertos de los Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, en este sentido, o en esta tesitura, estamos abocados todos los notarios. Sé que es muy difícil, sé que es un reto muy complicado, sé que todos tenemos temor, sobre todo con ciertas discapacidades, las discapacidades intelectuales o las discapacidades psicosociales. Bien, y me pido licencia para 3 minutos. He venido del Caribe, tengo concesión de esos 3 minutos, y esos 3 minutos los voy a dedicar a, si estamos hablando de personas, creo que hay que hablar de las personas en formación, del homus iniciante. Señores, no podemos abrirle la puerta a las personas en situación de discapacidad y mantener cerrada la puerta del notariado a niños, niñas y adolescentes. También tenemos que aplicar la Convención de los Derechos del Niño. Sé que es difícil, quizás más difícil que la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque hay mayor camino recorrido. Pero no se explica en los países que tienen un divorcio ante notario con hijos menores, como son en este momento Cuba, Colombia y Puerto Rico, que yo no haga en determinados casos una exploración de un niño, niña, adolescente y que me firme el instrumento público. Yo creo que esto es trascendental, que las leyes sigan elevando la edad para testar de los niños, niñas y adolescentes, cuando está demostrado por los psicólogos que a partir de los 9 años los niños conocen el proceso irreversible de la muerte. En un estudio que hice de Derecho Comparado se demuestra que los últimos códigos civiles elevan la edad para testar, y uno de ellos, como voy a decir el país, aboga y además establece la capacidad progresiva y es defensor de la Convención de los Derechos del Niño, pero en materia sucesoria, pues el muro de Berlín, y no accede la posibilidad de que los niños puedan otorgar actos jurídicos testamentarios. ¿Cuántas veces en determinados países los notarios utilizamos escrituras de partición de favor hereditario donde están interesados niños, niñas, adolescentes, y no sabemos cuál es el interés superior? La preferencia, la decisión de adolescentes sobre una repartición, una división de bienes en la cual ellos están interesados. En esto es importante determinar que uno de los retos del notariado, y quizás para el próximo Congreso del 24 debiera establecerse la agenda, pues el notariado se prepare para la recepción de los niños y adolescentes
en sede notarial, en algunos casos actuando por sí con la asistencia de sus progenitores y en otros actuando sencillamente por sí, porque por ejemplo los ordenamientos jurídicos permiten a los niños, niñas y adolescentes a partir de cierta edad ejercitar los derechos inherentes a la personalidad y que sea el niño o la niña quien ceda el derecho a la imagen para filmar una película con el asesoramiento, con la asistencia de sus progenitores. Entonces, lo que no es posible es decir, como presupuesto, que para ser compareciente del instrumento público hay que tener 18 años. Yo creo que estos dogmas del derecho notarial tienen que suprimirse. También expliqué durante toda mi vida de profesor en la universidad que la concurrencia del instrumento público es por sí o por representación. Pero ahora con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya no se puede hablar que el apoyo concurre ni por sí ni por representación. Concurre precisamente por ese carácter, en el carácter o con la condición de apoyo. Por lo tanto, los viejos paradigmas del derecho notarial van cayendo. Y en la medida que caen, implica que el notariado tiene que abrir puentes. Tiene que tender puentes y abrir puertas. Abrir puertas al conocimiento y tender puentes a la fraternidad, a la solidaridad, al afecto como valores que informan el derecho de la persona y que constituyen sin dudas el centro de atención de cualquier notario. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer esta invitación para ser panelista de tan importantes ponentes como el doctor Leonardo Pérez Gallardo, cuyos libros forman parte de mi biblioteca, y el doctor Denis Martínez Colón, que nos ha hecho una breve pero muy interesante exposición de un tema que, como he podido apreciar, nos lleva a idealizar muchas de las situaciones de la función notarial. Esto para mí es admirable porque definitivamente creo que debemos ser idealistas, o sea, fijarnos ideales y no ser ilusos y vivir en base a ilusiones. La función del notarial en el campo del derecho específicamente tiene como misión brindar seguridad jurídica, porque la seguridad jurídica es un presupuesto de la paz social. O sea, el notario es un garante de la paz social. En la medida en que el notario desempeñe su papel con la legalidad, con honestidad, va a ser efectivamente el garante de la paz social, de que las relaciones jurídicas que ante él se establezcan y se formalicen sean un ladrillo más de digamos, esa loseta en la que se mueve el ser humano, en la que se desarrolla la vida de las personas. El entusiasmo con el que nuestros ponentes han expresado la cantidad de situaciones que podrían incorporarse a la función notarial, la comparto en la medida en que yo pienso que es absurdo que a los notarios se nos haya entregado, por ejemplo, la solución de un problema social, familiar, que es el divorcio. Se nos ha dado la posibilidad de divorciar, sin embargo, no se nos ha dado la posibilidad de casar. O sea, divorciamos, pero no podemos casar, ¿no? Se nos ha dado la posibilidad de rectificar partidas de los interesados, ¿no? En la medida en que haya errores evidentes que surjan del propio instrumento o de instrumentos que se acompañen, pero no se nos permite atender a la necesidad de la persona de cambiar su nombre, de cambiar su apellido, porque simplemente interesa a su derecho, ¿no? Entonces, definitivamente creo yo, discrepo con mucho de lo que ha dicho el doctor, en el sentido de que considero que nuestros márgenes para el ejercicio de la función son las leyes, son las normas, y por tanto
llegar a interpretaciones basadas en instrumentos internacionales y demás, estaría excediendo una facultad que le es propia solamente a los organismos de gobierno que han sido nombrados para ese efecto, la interpretación y la incorporación de aquellos principios de derecho internacional o de acuerdos internacionales a la legislación peruana. Pero en todo caso sí debemos abocarnos al estudio de esas materias y proponer las modificaciones que sean necesarias a nuestra legislación notarial para estar más al tanto con la realidad que vive el mundo. El derecho empieza con la persona, no es al revés, no es que la persona empiece con el derecho. El hombre es sujeto, no es objeto del derecho. Y por tanto, en atención a ello, cualquier situación nueva que aparezca en el mundo, como por ejemplo la situación de las parejas homosexuales, los matrimonios de las parejas homosexuales, tienen que ser regulados e incorporados a la legislación por respeto a la dignidad de las personas cuando se reconoce que es un acto de libertad que no afecta a otras personas, ¿no? Que no afecta a la sociedad en sí. Entonces todo ello creo que merece que se continúe estudiando, se continúe proponiendo este tipo de situaciones nuevas para ser incorporadas al notario, a la función notarial, y que tengamos pues la acogida que merecemos los notarios en los entes de gobierno, en los legisladores, para que, dejando de lado algún tipo de reparos que puedan haber, ¿no? Por ejemplo, me enteré que no se le daba al notariado los matrimonios, por ejemplo, porque era quitarles a las municipalidades un ingreso, ¿no? Entonces es un absurdo mayúsculo, ¿no? Que esa fuera la razón, ¿no? Entonces creo que nuestras autoridades tienen que estar atentas a las necesidades de un pueblo que reclama, ¿no? Que el notario tenga mayor participación en su vida. Hay países como Colombia donde los notarios llevan los registros del Estado civil. Nosotros podríamos llevar los registros del Estado civil y eso nos permitiría tener notarios hasta en la punta del cerro, allí donde se necesita alguien que esté inscribiendo los nacimientos, los matrimonios, las defunciones, tendría que haber un notario, ¿no? Entonces, es cuestión de que pongamos voluntad y promovamos esas reformas, pero también es necesario que nuestras autoridades estén atentas y quieran atender esas reformas. Yo, la verdad, no quisiera entrar en ninguna pregunta concreta a los expositores porque sus exposiciones han sido totalmente claras y yo creo que filosóficamente sustentadas por sus posturas personales, ¿no? Simplemente reiterar mi felicitación a ambos. Muchas gracias. Agradeciendo al Colegio de Notarios de Arequipa por la invitación para participar en esta jornada, felicitando a los expositores que me antecedieron. Tuve acceso a la exposición de motivos del tema de la persona física. Creo que todos lo pueden tener, solo tienen que visitar la página de la Unión. Y se sustenta en que desde el nacimiento a la muerte de la persona física tiene que superar etapas y tomar importantes decisiones respecto a su estado y su patrimonio. Eso necesita una atención particular cuyo éxito exige en varias situaciones la intervención de una persona competente. En el plano teórico, permite valorar el lugar del profesional notarial, de la profesión notarial en la vida de las personas físicas. En el plano práctico, busca definir los contornos de la estrecha relación entre el notario y la persona física, pues será la ocasión de definir los parámetros a tomar en cuenta y los indicadores de rendimiento de la profesión notarial en la vida de las personas físicas. Finalmente, en resumen, el objetivo general perseguido es aprender las relaciones entre el notario y la persona física y establecer entre las personas relaciones jurídicas basadas en la confianza, garantía de seguridad jurídica y de paz social.
En realidad, esto que parece un enunciado que nos lleva o alimenta al tema, en realidad considero que es absolutamente importante, porque de lo que se trata es de rescatar esa relación que existe entre notario y persona. Y dentro de ello, creo que lo importante es rescatar cómo el notario se dirige a la persona en el quehacer diario que es la función. En realidad, la lleva bien, respeta a la persona en todo, o simplemente está derivando o desviando la misión que tiene hacia otros aspectos que en definitivamente no le corresponden, o en todo caso están alejados de él. Solamente podemos referirnos a 3 aspectos. Cualquiera sea el tema que la legislación, la doctrina, el avance tecnológico le den al notario, en realidad el notario tiene que en cualquiera de ellos cumplir a cabalidad con lo que la ley establece y con los principios propios del notario. Si nosotros solo tomamos 3, veamos cuánto estamos nosotros haciendo para que en definitiva esa relación entre persona física y notario sea contundente y en definitiva ese esquema que dice que el notario cubre un aspecto social, en definitiva no sea algo gaseoso o algo que esté por ahí. Todos sabemos que, por ejemplo, el notario tiene que ejercer el notariado, la función notarial, dependiendo de lo que tenga a la mano, ¿ya? Y el aspecto de inmediatez es absolutamente importante. La doctora Rosalía ha hecho hincapié, también el doctor Pérez Gallardo, ¿ya? Pero si nosotros hacemos un autoanálisis, y creo que efectivamente esto vale para todos los notarios del mundo, ¿no? ¿Cuánto nosotros nos acercamos a la persona física en forma diaria? ¿Cuántas contrataciones tenemos y la persona física pasa, entra, firma y se va, y el notario ni siquiera conocieron al notario y el notario ni siquiera conoció la parte? ¿Cuántos de nosotros hemos valorado o estimado en el tiempo que nosotros prestamos a las personas que van a la notaría? El notario, dice la ley, da fe, 1, de la capacidad de las partes; 2, da fe del conocimiento del acto; y 3, la libertad con que procede. ¿Cuánto tiempo en cada contratación nosotros la ponemos al servicio de la persona física? En realidad, habría que hacer un autoexamen, porque resulta importante. Y si vamos a adentrarnos ahora a un tema tan importantísimo como es el de recibir la manifestación de voluntad de la persona discapacitada para que logre el pleno ejercicio de su capacidad, en realidad creo que ahora se torna en absolutamente necesario. Pero no solamente desde ese aspecto de vista, sino inclusive para aquella persona que en el contexto va, contrata, sale, pero sin que haya tenido efectivamente un apoyo o haya conversado con el notario respecto de su capacidad; 2, del conocimiento del acto; y finalmente, si procede o no con la libertad de vida. Consecuencia, es absolutamente importante ese aspecto, porque tiene que ver precisamente con lo que va a ser materia. O sea, no es cosa
de decir vamos a estudiar todo lo nuevo que le vamos a dar al notario. No, vamos a autorreflexionar lo que estamos haciendo desde ese punto de vista. Si tomamos un segundo punto de vista, ¿cuántos de los notarios nos convertimos en selectivos del servicio y por ende nos convertimos en discriminadores del servicio? No digo discriminadores de la persona, pero sí la doctora Rosalía que hace un momento dijo, hay notarios que prefieren no hacer ese problema, prefieren no atender esos casos porque probablemente implique algo que lo saca de su esquema tan diario, tan monótono, tan reiterativo. En realidad nos volvemos discriminadores sin duda y habría que determinarlo. Pero si al margen de la persona física con discapacidad simplemente vemos a aquella persona que es capaz totalmente, perdón el tema, pero en realidad es una persona que puede expresar sin ningún problema su voluntad y que va a una notaría, quiere otorgar su testamento y no lo puede hacer porque el notario no toma testamentos, porque el notario lo que hace es trabajar bajo probablemente un esquema que implica otro tipo de interés, puede ser económico. Los notarios españoles hacen referencia a la cuantía y la cuantía en algún momento tiene mucho que ver en esto y en orientar la especialidad de cada notario. Consecuencia, ¿dónde queda la persona física? En realidad nos volvemos ciertamente discriminadores, ¿ya?, en el servicio, porque estamos seleccionando algo que no debemos seleccionar, porque toda persona física tiene exactamente el mismo derecho. Al fin y al cabo, nuestra ley es bastante clara y dice que el notario tiene que atender absolutamente a toda persona, absolutamente todo, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, pero tiene que hacerlo. Y más bien sí podríamos rescatar el código de ética, hace referencia a aquellos casos en los que el notario puede abstenerse, y todos lo conocemos, cuando se le cause agravio personal o cuando no se le sufraen los honorarios o cuando sea contrario a ley. Pero después, todo. Sin embargo, no cabe duda que si nosotros hacemos una revisión del aspecto de discriminación, efectivamente nos vamos a dar cuenta que existe. Entonces, todos estos puntos que hago referencia son materia del estudio del tema, porque además un punto importante también, antes de concluir, resultará ser lo que también el doctor Pérez Gallardo hizo referencia, el famoso aconsejamiento o el asesoramiento a las partes. ¿Y cuántos de nosotros o cuántos notarios definitivamente dentro de su esquema diario de atención probablemente no tengan el tiempo de asesoramiento, que es un aspecto absolutamente importante para la elaboración del instrumento público notarial? Creo que este tema da para más, pero también creo que ha sido un acierto de la comisión organizadora de esta jornada del Congreso Internacional de Carta de retomarlo, pero no solo para retomarlo o tomarlo en cuenta para todo lo que se le puede venir al notario, sino que creo que es absolutamente importante porque nos va a servir para hacer una autorreflexión de cómo atendemos o cómo servimos a la persona física. Solo termino con nuestra Constitución. El artículo 1 siempre hace referencia que la persona humana, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Estamos inmersos en ello y cuando hablamos de respeto a la persona, respetémosla cada día, en cada momento, en el ejercicio de nuestra función. No tengo absolutamente nada que discrepar con ustedes. Creo que en definitiva los retos que se nos vienen son absolutamente
importantes. Muchas gracias. Bien, llegamos al final de esta segunda jornada preparatoria con especial satisfacción. Tengo que repetir algunas de las palabras que mencioné al darle la bienvenida. Y ahora, por motivos circunstanciales, tanto del Ministro de Justicia como el presidente del Consejo de Notariado, que por situaciones que ustedes comprenderán, se complica a veces la agenda, pero la intención de ambos fue estar presente en este evento tan importante que se da a cabo en Arequipa. Para mí es especial la oportunidad que se me presenta, para así como les di la bienvenida, también darle la despedida. Pero dentro de un ambiente en el que no me cabe duda, uno tiene mucho por decir, pero quisiéramos concretar en pocas palabras. El hecho de la labor cumplida, de la satisfacción, del esfuerzo que se realizó con Miguel Ángel Linares, el Colegio de Arequipa, de reunir a personas no solamente que gozan de un reconocimiento nacional e internacional, sino que además de un compromiso reconocido en lo que significa el apoyo a temas académicos, el apoyo institucional y sobre todo ponernos siempre a la vanguardia de lo que significa función notarial, nuevos retos notariales y dos temas importantes que serán tratados en Yakarta, en el Consejo Notarial. El tema sobre los principios de notariado y el tema del notario y la persona física. La intención de estas jornadas preparatorias tiene un fundamento formal, que es el de siempre preparar lo que es la posición del país en una exposición que seguramente tendremos que sustentar en el Congreso Internacional. Pero lo que además impulsó como un acompañamiento a esta jornada preparatoria era el de compartir con todos ustedes temas novedosos. Les quiero agradecer no solamente a quienes organizaron, sino a la ciudad de Arequipa, que siempre es tan especialmente buena anfitriona, en la persona del alcalde. Hemos recibido con especial emoción un reconocimiento que lo recibo con mucho agradecimiento, pero lo recibo con agradecimiento a quienes nos han acompañado. Quiero hacer una especial referencia, y discúlpenme esta licencia, pero a nuestros invitados, Denis Martínez, Colón, de Puerto Rico, a quien pido un especial aplauso. A Jorge Ponce García, de México. Y a nuestro italiano amigo Leonardo Pérez Gallardo. Todos y cada uno de los que han participado como expositores. Y acá les pido una segunda licencia. Rosalía Mejía no solamente es quien colabora mucho en esta gestión que me corresponde como decano en Lima, sino que tiene un entusiasmo especial, tiene unas energías que a veces nosotros nos deja un poco en la mitad del camino. Quisiéramos atender a veces todos los requerimientos, su interés, no solamente en nuestro país, sino fuera de nuestro país. Nos toca a veces participar con ella en la Comisión de Estudios Americanos, en los eventos de la Unión, que no solamente son americanos, y se da tiempo para estar presente en todos estos eventos. Gracias, Rosalía, porque sé que y mi reconocimiento por la calidad de cada uno de los expositores. De verdad,
atención las expresiones, las exposiciones, los planteamientos, los puntos de vista. No todo es para coincidir, obviamente que tenemos algunos puntos de vista distintos, pero todos ellos válidos. Los expositores de la capital, profesores invitados, notarios de Arequipa, hoy solamente haciendo una referencia a todos ellos, ver a Carlos Gómez de la Torre y a Javier Angulo, amigos de muchos años, compartir un panel de un nivel tan especial como el que hemos experienciado hoy, también vitaliza, no solamente eso, vitaliza lo que es la participación del notario en el mundo académico. Pero hay varios dentro de los que han participado, cada uno de ellos, Ricardo Mejía, joven notario que está ya involucrado en este ámbito académico. Seguramente con los años tendremos una realidad dentro de lo que es el notariado peruano, doctores, no recuerdo el nombre del socialista, pero quien puso sobre el desalojo del POS, ¿no? El POS. Julio Pozo, a quien ya habíamos escuchado en Lima en un evento del Congreso de la República. A Javier Fernández Dávila, también tenemos el amigo del Colegio de Arequipa, José Lobón, Javier Rodríguez Velarde, Guillermo Agurto, Augusto Chávez, a todos ellos, a todos ustedes que han estado participando en este evento, mi reconocimiento y como presidente de la Junta de Decanos del Colegio Notario del Perú, especialmente agradecido porque sin la intervención de esta forma como lo han hecho, no hubiese sido posible encontrar esta satisfacción de la labor cumplida como decía en su momento. Por lo tanto, en este ámbito gremial que me corresponde dirigirles a ustedes estas últimas palabras, solamente expresarles que de aquí hacia fines de octubre tenemos dos eventos importantes. El del 19 y 20 de octubre es un momento importante que va a ser en Lima, están todos invitados, y el último o la última jornada, la tercera jornada preparatoria a Yakarta, que será llevada a cabo también con este mismo lineamiento en la ciudad de Ica. Muchas gracias a Arequipa, muchas gracias a todos los que organizaron y hicieron posible este evento. No tengo sino, con mucha satisfacción, declarar clausurada esta segunda jornada internacional preparatoria al 29º Congreso Mundial del Notariado en Yakarta, Indonesia. Muchas gracias.